Buenos días a todos en Latinoamérica, buenas tardes aquí en Europa. Estamos empezando este nuevo webinar, esta nueva jornada científica de CENEA. Estamos en directo con Bogotá, Colombia, con la doctora María Clara Castillo Herrera y con la profesora Marlene Cancino. Os damos la bienvenida, la más cordial bienvenida a todos. Esperamos un ratito. Veo que bastante gente se está sumando a la conexión en estos mismos minutos. Por lo tanto, en unos minutos vamos empezando. Algunas palabras cortas, justo como preámbulo. Estas ocasiones son una ocasión más para presentar la nueva edición del Diplomado en Toxicología Laboral, según los planes irá empezando en el próximo mes de julio. Y fieles a nuestra postura, vamos siguiendo este método del denominado taller continuo, es decir, vamos presentando, vamos compartiendo escenarios prácticos, tal como nos va a presentar la colega y amiga doctora María Clara en Bogotá, escenarios concretos donde vamos aplicando todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra carrera profesional y que seguimos aprendiendo trabajando como profesionales, por supuesto. Por lo tanto, es una etapa más. Por un lado, acercándonos a la nueva edición del diplomado y luego, contemporáneamente, reafirmando el método. Es decir, seguimos en contacto, seguimos haciendo red entre profesionales y compartiendo cultura. Este es un poco nuestro método. Voy a empezar rápidamente a compartir pantalla justo para entrar, como se dice en latín, in medias res, en el medio del camino. Tal como he dicho, es un itinerario que sigue, que ya ha empezado desde hace bastante años. Hemos empezado ya en Latinoamérica desde algunos años, ya antes de la pandemia. Hemos seguido todavía ediciones siguientes. Estamos aquí ahora en esta jornada. Vamos a hablar de un tema muy importante. La toxicología de los metales es un tema importantísimo, medicina laboral y toxicología laboral, por lo tanto, un tema paradigmático y una ponente muy competente del tema que nos va a compartir todo su conocimiento. Al final, una disciplina antigua que vamos poniendo al día nosotros mismos en nuestro trabajo, nuestras empresas, nuestra experiencia profesional. Todo lo que he dicho antes. Vamos compartiendo cultura y haciendo red entre profesionales. Un tema es este. Vamos vamos a compartir cultura. Un diplomado a interpretarse como una tertulia profunda y continua entre profesionales que creciendo mutuamente van a compartir su experiencia. Al final, si el conocimiento es una herramienta de prevención, por un especialista en medicina ocupacional, por un toxicólogo laboral, tenemos un momento añadido a, esta, a este conocimiento. Tenemos que añadir por fuerza la capacidad de expresar de manera eficaz y con extremo rigor científico nuestra tesis, opinión, una estrategia de prevención. Es decir, el conocimiento y las calidades morales con la capacidad de expresar. En este caso he tomado esta frase de un famoso orador romano del imperio del siglo I después de Cristo, el vir bonus imperitus, es decir, las calidades profesionales, éticas, etcétera, etcétera, con la capacidad de todo esto. Es un poco nuestra brújula, porque al final el toxicólogo profesional, el médico ocupacional, al final nuestra filosofía es esta: tiene que saber responder a las preguntas que les ponen. Podría ser un alcalde, un juez, un sindicato, un grupo de obreros, un grupo de vecinos en un barrio preocupados por una contaminación, etcétera, etcétera. Al final tenemos que estar en condiciones de manejar un tema
proponer soluciones y comunicar estas soluciones. Es decir, un enfoque práctico. Este es un poco el tema. Y todo lo que nos va a compartir María Clara está exactamente en este sentido. Porque al final es este. La toxicología es una disciplina antigua. Justo ayer se ha celebrado el Día Internacional de esta disciplina, por lo tanto es una ocasión grata por revisar un poco todo este itinerario largo. Eh, Nuestro padre fundador, seguramente Paracelso, no hace falta presentarlo porque sabemos perfectamente quién es. El día ha sido elegido justo pensando en Mateo Orfila, que es el padre de la sociedad científica, porque al final de la fisiología, la fisiopatología, la relación debemos a él. Vamos, los metales, tal como hemos dicho, son un tema antiquísimo, pero que sigue siendo actual. Y en todo esto ya estamos no en la ciencia, sino en la poesía latina, hasta el de la metálica, y luego aquí estamos. Ahora, antes de María Clara, le doy la palabra a Marlene, justo unas palabras para presentar un poco este diplomado y la experiencia que hemos ya compartido, y luego a María Clara por completar con su ponencia. Marlene. Gracias, Estefano. Bueno, la idea es de que en el día de hoy vamos a hacer una revisión de un tema bastante importante, teniendo en cuenta de que todos los TLBs se están revisando y demás, y que nosotros tenemos que entrar como personajes dentro del quehacer de la seguridad y salud en el trabajo, empezar a disminuir este sesgo que tenemos de la toxicología, sobre todo en Latinoamérica, en donde tomamos la toxicología como una parte asistencial y esencialmente médica, en donde nosotros tratamos intoxicados. Resulta que en la parte de la toxicología laboral, que es la propuesta que nos trae EPM, la Escuela del Trabajo y CENEA, el enfoque es preventivo, netamente preventivo. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto el médico como el ingeniero, como el jefe de procesos, el jefe de mantenimiento, el profesional en seguridad y salud en el trabajo debe formar parte de ese equipo en donde se identifica el puesto de trabajo en donde está el riesgo toxicológico para poder evaluarlo e intervenirlo. Y eso tiene que ser de una forma práctica, porque tenemos que tener en cuenta que quien está enfermo, o sea, que el puesto de trabajo que está enfermo es quien ha enfermado el trabajador que posteriormente tiene que llegar a manos del médico experto en toxicología para su tratamiento. Pero no es ahí donde comienza nuestro quehacer. Nuestro quehacer y comienza en la prevención, en la evaluación, identificación y priorización de ese riesgo toxicológico. Y como esto tiene que ser práctico desde las empresas, pues quisiera preguntarle a María Clara, que fue una de nuestras primeras alumnas en los diplomados, por allá 2017 o 18, desde el punto de vista práctico, ya trabajando ella en las empresas, ¿cómo ha sentido que el diplomado le ha aportado justamente para poder intervenir en esa evaluación y priorización del riesgo para hacer prevención y no esperar a que los trabajadores se enfermen para entrar en el sesgo de la asistencia del daño toxicológico? María Bueno, Clara. buenos días para todos. Gracias, Marlene, por la pregunta. Desde la parte práctica, después de la oportunidad del aprendizaje y de la actualización en la toxicología laboral, los conocimientos adquiridos y las estrategias compartidas porque tiene la ventaja de que es un grupo multidisciplinario con las otras personas de los distintos grupos y con el equipo de profesores de CENEA. Ha quedado la huella de un aprendizaje muy práctico, en donde ese conocimiento se puede ya manifestar de una manera segura y tranquila, o sea, hay una base
A pesar de que en la carrera todo el tiempo estamos hablando de la toxicología, sabemos que el conocimiento no es tan profundo y nos permite enfocarnos a lo que es la prevención del riesgo químico en los puestos de trabajo. O sea, como tú dices, tratar a un intoxicado es realmente una situación lamentable y un fracaso en un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. Cuando ya tenemos un enfoque más acertado a la prevención de ese riesgo y al manejo de ese riesgo en el puesto de trabajo, poder diseñar unos puestos de trabajo más inteligentes, priorizar realmente cuál es el punto y el riesgo químico y hacer las tareas sobre lo que realmente va a favorecer la prevención y la salud del trabajador y la prosperidad de una empresa. Porque una empresa cuando tiene un trabajador calificado con una enfermedad profesional, intoxicado por un metal, intoxicado por una gasolina, intoxicado por un cianuro, por tantas cosas que manejan, pues, por ejemplo, en nuestro país, que no están identificados, que no se conoce, que cuando el pobre trabajador ya llega al sistema general de salud, ya es una persona que está en discapacidad, pues ya hemos perdido oportunidades preciosas para poder hacer las cosas adecuadamente. Entonces es realmente importante y el otro punto importante del aprendizaje ha sido tener grupos de interés y tener una comunicación con los profesores de CNA de una manera tranquila, en donde es un apoyo para la toma de decisiones, por ejemplo, en la situación actual donde los umbrales, por ejemplo, para el benceno han bajado 25 veces el valor. Es ya esa pregunta con ese apoyo, con el conocimiento y con entender que somos un grupo y que Latinoamérica está en la necesidad, porque tengo la fortuna de haber trabajado en los otros países y sé la falencia que tenemos en cuanto a la toxicología laboral. Entonces es una experiencia supremamente positiva. El conocimiento es actual, el conocimiento es práctico, el conocimiento se puede transmitir a toda la organización, desde el trabajador que aprende más sobre su exposición realmente, desde el ingeniero que les puedes explicar y puedes interactuar con el higienista y puedes ayudar a interpretar mucho más adecuadamente los resultados y esto optimiza realmente el recurso. Esa es la experiencia que he tenido. Gracias, María Clara. Entonces, entremos en materia y cuéntanos respecto a esta neurotoxicidad que se presenta con el manganeso y a qué estamos enfrentados en nuestras industrias. Ok, entonces Gracias, un María Clara. momento, un momento Gracias. comparto la presentación. Ok. La presentación Metales y Cerebro, el papel del manganeso en la neurotoxicidad, nos remite a la historia de los trabajadores, de soldadores, a la historia de los trabajadores del acero, a la historia de los usuarios que tienen que usar permanganatos, etcétera. Entonces, es un tema persistente, permanente, que deja muchas secuelas cuando el control sobre el tóxico manganeso no se ha podido ejecutar. ¿Están viendo la presentación? Primero la pregunta. Sí, sí. Sí, Ok. Se ve Entonces, la agenda que perfectamente. tenemos para hoy es la enfermedad de Parkinson, el parkinsonismo secundario con su diagnóstico y tratamiento, el tóxico como tal, el magnesio y el nexo causal laboral. Hacia eso entonces vamos a dirigirnos en este momento. Vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson porque el manganeso produce síntomas y signos relacionados con el Parkinson. O sea, y por eso es que empezamos por este tema. Para las personas que no son médicos, pues es importante también ampliar un poco esa información
y ese conocimiento que permite después integrar la interacción de todos los compañeros que hemos tenido en los grupos, de las personas que quieran ampliar e inscribirse a los diplomados y de mantenernos actualizados sobre este tema. Entonces, ¿qué es la enfermedad de Parkinson? Es un desorden del sistema nervioso progresivo, en donde se pierden las neuronas dopaminérgicas. Estas son estructuras muy importantes del sistema nervioso central. Esta degeneración a que lleva a que las sustancias cerebrales, la sustancia nigra y los grupos dopaminérgicos del tronco encefálico se alteren. Y al final nos llevan a tener un déficit de dopamina en la cara dorsal del putamen. Esas son estructuras cerebrales que se afectan con la enfermedad de Parkinson. La incidencia es mayores de 60, se aparece cuando una edad de diagnóstico de 70.5 años. Los síntomas son la persona que tiene trastornos del sueño, que tiene estreñimiento, que tiene disminución para el olfato, que tiene urgencia para ir al baño, para orinar, disfunciones sexuales, alteraciones como la depresión, la ansiedad, se le altera la visión de color y tiene disfunción neurocognitiva, empieza a tener alteraciones en la capacidad cognitiva. Estos síntomas corresponden a cambios degenerativos tempranos, pero esta enfermedad no tiene cura. Cuando ya se instaura, tiene tratamiento médico y va haciendo progresión a lo largo de la vida después del diagnóstico. Y se encuentran depósitos de una sustancia que se llama la alfa-sinucleína en las zonas extranigrales, o sea, a nivel del cerebro tiene acúmulos y degeneraciones del tejido cerebral que van a alterar este órgano. ¿Cuáles son las características motoras principales? Pues tenemos el temblor, la rigidez, los movimientos lentos y la inestabilidad de la postura. Cuando ustedes observan una persona que tiene con sus manitas un rodamiento de píldora, quiere decir que mueve sus deditos de manera descoordinada, como si estuviera contando algo o tocando algo, que esto aumenta con la ansiedad, con las excitaciones emocionales y el estrés. Entonces, la persona que mueve sus manos de esa manera, la persona que se mueve lento, con movimientos lentos, que en la marcha tiene alteraciones, que se queda como paralizada por momentos, que tiene la postura encorvada, que balancea los brazos para poder mantener el equilibrio, que tiene rigidez en las articulaciones, sus movimientos son bastante lentos y digamos que una mirada es como una marcha descoordinada y torpe. Además, ¿esto a qué lo lleva? A tener una inestabilidad postural y esta es la persona que cae regularmente. Entonces, para eso es la persona que está en el suelo, pero que no puede poner sus manos para defender la caída. Se golpean muy, muy duro estos pacientes. Las manifestaciones cardinales, como ya vimos, son el temblor, el movimiento lento, la rigidez y la inestabilidad postural. Pero esta enfermedad afecta a nivel craneofacial, a nivel visual, a nivel de la marcha, a nivel musculoesquelético. Lo importante es poder detectar a tiempo los primeros síntomas y poder dar el tratamiento lo más prematuramente posible para que controlar un poco el deterioro progresivo de la enfermedad. Aquí hay una serie de síntomas y signos que ustedes pueden ver. Los síntomas son, pues, por ejemplo, empieza a cambiar su músculo esquelético, empieza a escribir pequeñito, se reduce el tamaño de la letra, tiene movimientos involuntarios, su postura es encorvada, la disposición del cuerpo sobre sí mismo se lateraliza, su visión cambia, es una visión borrosa, tiene parpadeos, alteraciones en el parpadeo, en la convergencia, en la mirada, lo que hace pues que todos estos factores aumenten la posibilidad de caída. Los síntomas no motores pues son la disfunción cognitiva, estados de psicosis, el trastorno del ánimo, depresión, ansiedad, trastorno del sueño, fatiga, disfunción autonómica, quiere decir que la urgencia urinaria, el estreñimiento, pierden el equilibrio,
caen fácilmente, tienen disfunción eréctil, la disfunción del olfato, dolor, refieren dolor en todas partes del cuerpo, y hallazgos dermatológicos como las seborreas. Existe el otro que es el parkinsonismo secundario, que es síndrome clínico que se presenta también con los movimientos lentos, con el temblor en reposo, con rigidez, con inestabilidad postural, y que presentan también trastornos similares al Parkinson, con unas especificaciones dependiendo del área cerebral que esté alterada. Entonces aquí tenemos la demencia de los cuerpos de Lewy, la degeneración córtico-basal, atrofia sistémica y la parálisis supranuclear progresiva. Se presenta en múltiples afecciones y por diferentes etiologías. Los fármacos son unos inductores frecuentes de Parkinson. Esto es una mirada muy general, muy grande, de tantos síntomas similares al Parkinson en diferentes enfermedades del sistema nervioso que se asocian y se pueden confundir. O sea, esto se los muestro porque estas es como las estructuras que tenemos que revisar cuando estamos ante una exposición a manganeso, que es un tóxico cerebral o cualquier otro tóxico cerebral que tengamos en exposición, porque tenemos que comparar la literatura médica, lo que hay, lo más actual sobre esos temas de diagnósticos similares para poder discriminar en el proceso de evaluación cuáles son las consecuencias y si hay alguna relación causa-efecto de una exposición a una enfermedad. Y se los voy a decir más adelante por qué. Entonces, esto es a manera general lo que implica de revisión sistemática de la medicina, que tenemos conocimientos prácticos para poder hacer las comparaciones con lo que tenemos como historia laboral, como historia médica laboral con los trabajadores. El parkinsonismo secundario, que como hablábamos que muchos fármacos lo inducen, es una de las cosas más frecuentes que vemos. La vascular, la tóxica, muchas sustancias producen como los cianuros, como el manganeso del que vamos a hablar, como el monóxido de carbono. Las partes estructurales, cuando hay una alteración, como la hidrocefalia, las infecciones, inclusive el HIV-Sida, y las enfermedades genéticas, como la enfermedad de Wilson. O sea, es un síndrome gigante que tenemos que diferenciar para poder después hacer la evaluación clara con nuestros trabajadores. ¿Qué es el manganeso? Que es el punto clave de nuestra presentación. Como ustedes saben, es un oligomento esencial, fundamental en muchísimas rutas bioquímicas del metabolismo, tanto del metabolismo energético, de la formación de tejido óseo, de la defensa antioxidante, protege la mitocondria contra el estrés oxidativo, la función cerebral y la síntesis de neurotransmisores. Es un cofactor muy importante en las enzimas metabólicas, como las hidrolasas, las transferasas y las lipasas. La exposición en exceso puede causar parkinsonismo, como el manganismo, que tiene parecidos al Parkinson, y las exposiciones ocupacionales, nutricionales, parenterales y el consumo de aguas contaminadas. El manganeso, como ustedes recuerdan, es el elemento número 25 de la tabla periódica. Es un metal de transición, se encuentra entre el cromo y el hierro en la tabla periódica. Es una sustancia natural, se encuentra en las rocas, es de color plateado. En la naturaleza no se encuentra puro, siempre está asociado al oxígeno, al azufre, al cloro. Es un metal duro y muy frágil, refractario y fácilmente oxidable. Y puede también ser metal ferromagnético con aleaciones de aluminio y cobre. La toxicidad depende mucho del estado oxidativo. Entonces, entre el magnesio menos tóxico y el magnesio más tóxico. Y depende de ese ion magnesio y de su estado de oxidación. O sea, eso es importante para que lo tengamos en cuenta ya en el análisis de nuestros casos. ¿Qué hace ese manganeso
en los efectos del sistema nervioso central. Es neurotóxico asociado a la disfunción de la mitocondria y el estrés oxidativo. Induce la agregación acelerada de la sinucleína, facilitando agregación de amiloide. Y el amiloide va produciendo degeneración del tejido cerebral, realmente, cuando se produce en exceso. Genera regulación de la transmisión de la dopamina. Entonces, todos esos sistemas dopaminérgicos se ven alterados y se acumula en neuronas dopaminérgicas en el área segmental ventral y la sustancia nigra. Entonces, en las imágenes de diagnóstico, como la resonancia magnética, ya empezamos a ver que los acúmulos de este metal en el cerebro. La deficiencia de hierro también es un factor que favorece el acúmulo de manganeso en las personas sobreexpuestas. Los signos y síntomas de la persona que ha estado expuesta al manganeso son hiperreactividad motora, el nerviosismo, que sea irritable, que tenga trastornos del sueño, insomnio, la memoria empieza a estar alterada, siente que se pierde, está agresivo, hay depresión, hay cansancio, astenia, falta de interés, le duele, es la persona que dice que le duelen los músculos, tiene esos temblores en los dedos como habíamos visto, como la enfermedad de Parkinson, eh, la dificultad de la motilidad fina, pierde esas habilidades, la marcha se altera, entonces intenta, para no perder el equilibrio, intenta pararse, caminar en puntas de pies, hay trastorno para hablar, hay trastorno para orinar, y la cara cambia, y lo que llamamos una fascia inexpresiva, una fascia manganésica. El diagnóstico lo hacemos con los antecedentes de exposición, con la duración de la exposición, con las condiciones laborales, signos y síntomas, y las neuroimágenes diagnósticas son la resonancia magnética simple, donde se evidencian los cambios inespecíficos de hipersensibilidad en T1 en el globo pálido. Eso quiere decir que allí es donde se han acumulado ese metal y donde permanece para siempre realmente, porque ya sacarlo cuando ha entrado al sistema nervioso central ya difícilmente va a salir de allí. Se acumula y se mantiene y va produciendo más alteración. El manganeso podemos medirlo en sangre, en orina, en el cabello y en las heces. Estos son los indicadores biológicos con sus valores. Y el tratamiento, lo más importante, eliminar la fuente de disposición. La terapia de quelación intravenosa con ácido etilil diamino tetraacético para que pueda eliminar lo que más pueda la persona que está en sobreexposición. Hay que mirar muy bien los niveles de hierro y suplementar el nivel de hierro porque esto facilita el acúmulo de este elemento en el cerebro. Y se usan otros el ácido paraminosalicílico, que es un medicamento aprobado por la FDA y que también se usa en el tratamiento para la tuberculosis, pero que es eficaz en el tratamiento cuando hay intoxicación severa. El manejo sintomático del parkinsonismo, ya como secuela de todo este proceso, que ya el acúmulo se ve en la resonancia y el paciente ya está con síntomas persistentes, se les da tratamiento con amadantina, bromocriptina o levodopa. Lo más importante, y desde la pregunta de Marlene y el proceso de aprendizaje de este diplomado y la aplicación práctica, pues lo más importante aquí es, primero, como decíamos, la prevención, o sea, que el trabajador nunca llegara a estar realmente expuesto y enfermo bajo el trabajador. Pero tenemos que entender muy bien el nexo causal laboral y cuál es la hipótesis para determinar si la exposición es la que causa la enfermedad de ese trabajador o si son otros elementos o otras circunstancias del trabajador las que producen la enfermedad o si realmente no hay ninguna relación entre la enfermedad presentada por el trabajador
y la realidad laboral del trabajador, haciendo un análisis sistemático, real, éticamente correcto, como decía el doctor, y que tenga los soportes técnicos científicos para poder darle el mejor tratamiento en la circunstancia de que ya esté enfermo y tener ante la empresa y ante la ley, los otros trabajadores, pues todas las dinámicas claras de lo que se ha hecho con ese trabajador. Entonces, la anamnesis individual es supremamente importante, tanto fisiológica como clínica. La investigación de los accidentes laborales en cuanto a agentes químicos, en cuanto a los periodos de exposición, las tareas, las condiciones del trabajo, las mediciones higiénicas para ver los niveles de exposición, el síndrome o enfermedad para evaluar cuál fue la condición inicial, cuál es el objeto real de la evaluación, cuáles son las situaciones de la epidemiología, tanto general como laboral. Por eso habíamos empezado por la enfermedad de Parkinson, cuáles son las características clínicas, posibles analogías y diferencias, la credibilidad que tiene esa asociación y la decisión final sobre este nexo causal. Los criterios de la causalidad son muy importantes y durante el diplomado hay una insistencia para que logremos entender cómo es de importante la aplicación de estos criterios de causalidad y la fuerza de asociación de los niveles elevados de la sustancia tóxica. Y la clínica típica es un factor importante para tener en cuenta. La consistencia, o sea, casos similares reportados en la literatura también es clave para que tengamos en cuenta cuando hacemos el análisis de los casos. La temporalidad, cuándo aparecen los síntomas después de la exposición, si ya tenía síntomas, si a medida que la exposición aumenta, aumentan los síntomas. Esto es supremamente importante. Los gradientes de exposición, o sea, la dosis de exposición, entre más severidad y carga, pues puede haber mayor enfermedad. La plausibilidad biológica, saber que esa neurotoxicidad sí es comprobada porque sea por magnesio, y la coherencia, resultados clínicos y que los laboratorios coincidan. No se escucha, María Clara. Tienes el micro apagado. Ok, la plausibilidad biológica, neurotoxicidad manganeso documentada, la coherencia clínica, los síntomas de neuropsicología, la resonancia magnética que coincida y la consistencia que coincida con casos descritos en la literatura. Estos son factores importantes para tener en cuenta en el análisis, la investigación y el seguimiento de los casos. ¿Qué hicimos con este caso que vamos a mostrar? Evaluamos el riesgo, la vía de contacto inhalatoria, los niveles de exposición. Se midieron indicadores biológicos, valores límites ambientales, la duración de la exposición, el tiempo mínimo de exposición, el periodo inducido mínimo y el periodo de latencia máxima. Miramos los tiempos de exposición, la concentración del agente contaminante en el ambiente de trabajo, la presencia de varios contaminantes al tiempo, la relatividad de la salud de cada trabajador, las condiciones de seguridad en el área, los factores de riesgo de la utilización de máquinas y herramientas, el diseño del área de trabajo, el almacenamiento, manipulación y transporte, y los sistemas de protección de contactos indirectos. Las actividades laborales del riesgo por exposición a manganeso pues están en la minería, en las fábricas de baterías, en la manipulación de gasolina, en la contaminación ambiental, en la fundición, y aparece así en el CIE 10. Entonces, las patologías producidas por manganeso, el manganismo, hay afectación pulmonar, hay neumonía y bronquitis por manganeso,
hay afectación de la función renal y estos son los códigos que ustedes pueden ver en el CIE-10 en relación a la exposición con manganeso. Las actividades son múltiples y por eso es importante tenerlo en cuenta en el mundo de la toxicología laboral. En transporte de escorias, en los abonos, en la fabricación de baterías, agente oxidante, en la preparación y fabricación de muchos aditivos de alimentos, en la soldadura, que es el tema que nos atañe hoy, en el cultivo de pieles, en el envejecimiento y decoloramiento de telas, en fabricación de colorantes, en fabricación de vidrios. O sea, ustedes aquí pueden ver que es un elemento que se usa en muchísimas porciones y tareas de la industria. Este es el caso que vamos a evaluar, porque lo curioso de este caso es que en su momento, en un momento del trabajador ya sintomático, fue diagnosticado como enfermedad laboral relacionada con la exposición a manganeso. Y después de hacer la evaluación, este es un caso de estudio que nos presentaron en CENEA, es caso del doctor, nos pudimos dar cuenta que sí, el trabajador tenía una serie de condiciones, pero al final, en el análisis exhaustivo, encontramos que no era tan cierto que fuera una enfermedad laboral. Por eso entonces es importante que lo comentemos. Este caso es de un soldador varón de 48 años que inicia un cuadro de temblor de reposo en su mano derecha. Eso fue en el año 1999. A los 6 meses presenta síntomas de temblor de reposo que le diagnostican un hemiparkinsonismo con manganeso en sangre normal. Eso es en 6 meses después. El señor sigue con el movimiento del brazo, pasa el año 2, pasa el año 3, y en el año 4, en 2003, ya ha aumentado las zonas del cuerpo con temblor. Entonces ya tiene en el hemicuerpo derecho, a pesar de que tiene los reflejos normales, pero ya aumenta del brazo, ya pasa en mi cuerpo. Ahí ya empieza a tener diagnóstico de enfermedad de Parkinson, sintomatología extrapiramidal prevalente, mucho temblor y empiezan a darle los medicamentos. Algo modifica la sintomatología con la medicación. Pasa al año 5, ya estamos en el año 6, en el 2005, y ya tiene esa persona mayor rigidez en la muñeca y en el codo derecho, y sigue con el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. En el año 7, en el 2006, ya hay disminución de los reflejos oculares derechos. La resonancia cerebral no muestra encefalopatía, o sea, no se ven los depósitos. Se le modifica la terapia, pero continúa con el diagnóstico de enfermedad de Parkinson con escasa tolerancia a los fármacos. Ahí le hacen una terapia insuficiente para el control de temblor y rigidez, el manganeso en sangre, el manganeso en orina. La resonancia no muestra depósitos de manganeso y sigue el temblor con frecuencia, más en la mano derecha. Tanto el síntoma sigue persistente que es hospitalizado a los 3 meses y tiene estos hallazgos normales. Obviamente le descartan otros metales como el plomo y demás. Y medicina del trabajo en ese momento hace un diagnóstico de que este es un síndrome parkinsoniano con exposición a manganeso y que hay empeoramiento de ese cuadro clínico. Ese trabajador en el año 8 es hospitalizado por enfermedad de Parkinson, ha tenido varias hospitalizaciones, en el año 9 también, ya empieza a tener alucinaciones, alteraciones psiquiátricas, como habíamos visto al principio, temblor de reposo, ya rigidez, resistencia. Y empezamos, perdón, se pasó. Empezamos en el año 10, ya con un momento donde es el diagnóstico, síndrome parkinsoniano con exposición a manganeso y con síntomas de parkinsonismo como tal. ¿Qué se hace en ese momento? O sea, durante todo el proceso, pues eso se hace en conjunto y verlo transversalmente durante el tiempo, ¿no?
se analiza muy bien la historia laboral del trabajador. Entonces, la historia laboral, entre más específica sea, con las horas trabajadas, con las horas de vacaciones, con las horas compartidas, con el tipo de trabajo, las tareas, eso es muy importante. La historia laboral del trabajador, entre más completa sea, mayor información nos va a dar y más cercanos a la realidad vamos a estar. Entonces, consejo número 1, la historia laboral tiene que ser la mejor posible con la mejor información que podamos obtener. Esto es importante llevarlo en las empresas, que muchas veces se pierde y la reconstrucción es a veces muy incompleta y nos lleva por caminos equivocados. El proceso de soldadura se evaluó, se calculó en el tiempo, en cuántas personas estaban, en cuántas horas de exposición había tenido y nos dimos cuenta de que ese trabajador, para las tareas que había hecho como soldador, expuesto al manganeso, pues no tenía, no cumplía las características para estar sobreexpuesto. Entonces, analizando los valores, analizando con las tablas, analizando los tipos de exposición, analizando los humos de soldadura, pues nos dimos cuenta que ese trabajador realmente no estaba expuesto al manganeso. Dentro de las cosas que tenemos que tener siempre muy al tanto es la actualización de los valores límites permisibles. Estos son los actuales del manganeso. Los valores ambientales también los tenemos que tener muy claros. Algo importante del aprendizaje es las medidas en las cuales nos entregan los valores. Tenemos que tener mucha claridad para entender la potencialidad de esa toxicidad, interpretando muy bien las medidas en relación a las mediciones que hacemos de higiene en la industrial, y que esos valores tengan una correlación muy clara, porque a veces nos equivocamos y hacemos una medición bajo otra escala de medición y la comparamos con la nuestra y a veces no hacemos la conversión. Eso es muy importante. Al final, con este caso, ¿qué encontramos? Hicimos una revisión sistemática en orden cronológico, que hicimos una revisión de la historia clínica, de la historia laboral, que vimos si había relación de presentación entre los síntomas y la evolución de la enfermedad. Revisamos las condiciones del ambiente laboral del trabajador, revisamos los datos del sistema de control de ingeniería, la adecuada infraestructura, el mantenimiento del área, la ventilación, la extracción, los techos, o sea, la condición. Logramos tener un mapa del sitio donde estaba el trabajador. Se revisaron las mediciones higiénicas, los valores, si hay humos de soldadura, se evidenciaron al final la susceptibilidad del trabajador para tener esta enfermedad progresiva, degenerativa del sistema nervioso. Buscamos en los biomarcadores, buscamos en la resonancia si había alguna nexo entre exposición al manganeso y los síntomas que tenía el trabajador y no los encontramos. Y al final pudimos concluir que no hubo exposición del trabajador en su espacio laboral al manganeso, y tampoco logramos soportar que fuera del trabajo tuvieran exposición extralaboral al manganeso. Entonces, al final evidenciamos que este caso pues no tenía ese nexo causal laboral por exposición a manganeso, pero sí fíjense que desde el principio ese trabajador fue encasillado en una enfermedad por toxicidad por manganeso. Esta es la bibliografía y pues les agradezco mucho su atención. Si tienen alguna pregunta, bienvenida. Muchísimas gracias, María Clara, por tu exposición. Ha sido verdaderamente muy eficaz, presentando un caso muy verdaderamente típico, con un enfoque que, por un lado, nos empuja a comprobar la posible existencia de un nexo causal laboral por una enfermedad X, en este caso un Parkinson, con duda de un parkinsonismo. Por el otro lado, también pensando que el médico ocupacional se enfrenta también en el caso de de un síndrome idiopático, es decir, sin una causa externa, pero todas estas condiciones con movimientos lentos, con
un equilibrio estable, etcétera, etcétera. Todo esto influye en el juicio de aptitud que el médico ocupacional tiene que entregar al trabajador y al empresario para que el trabajador pueda desempeñar una tarea segura y compatible con sus condiciones. Había una pregunta que ha llegado en el chat con las tareas y los campos donde más frecuentemente puede producirse este síndrome. Tú ya lo has dicho en la descripción. Y si tú tienes, además de las estadísticas nacionales o multinacionales, unas tasas de incidencias específicas de este tipo de problemática. Este era un poco una de las preguntas. O vamos a referirnos a las estadísticas del Instituto Nacional. Y dime lo que se hace normalmente como médico ocupacional y psicólogos. Tablas específicas para Colombia, precisamente no tenemos para exposición a manganeso, porque hacemos un diagnóstico tardío. Y el mundo de la soldadura pues tiene sus protocolos, tiene sus estructuras, digamos, empresas muy técnicas, pero en el mundo de la soldadura tenemos un gran grupo de trabajadores informales, soldadores, que usan la soldadura de una manera no protegida, en empresas que hacen ese tipo de trabajo, pero que no están, digamos, estructuradas o legalizadas en nuestro país. Entonces hay un grupo pequeño donde tienen sus programas de vigilancia muy estructurados, pero hay otro grupo muy grande en donde el metalmecánico, el soldador, la tarea pequeña, pues la hacen de una manera distinta, sin la protección, sin los elementos, sin las condiciones apropiadas, la ventilación, etcétera. Entonces no tenemos todavía como unas estadísticas muy reales sobre el tema. Gracias, María Clara. Creo que, que tu respuesta evidencia también otro problema muy, muy importante. Uno de los problemas más grandes que enfrentamos es el del subregistro. Es decir, pueden escapar muchos casos, aún más pensando en todo el trabajo informal. Todo esto destaca una vez más la necesidad por parte del médico ocupacional en coordinación con los técnicos de seguridad y los mismos empresarios en analizar concretamente el sitio de trabajo, todas las tareas y las condiciones de trabajo en su conjunto para efectivamente identificar posibles condiciones que puedan provocar una exposición excesiva a un agente químico o a otro agente de peligro de un tipo distinto. Creo que sea un poco nuestra tarea principal. Es decir, pensando sobre todo a las condiciones típicas, pero con espíritu crítico, andando al fondo y buscando también situaciones atípicas pero pueden ir desarrollando un síndrome relacionado con el trabajo. Al final, tal como ha dicho Marlene antes, si vamos a curar el trabajo, vamos a identificar dónde el trabajo mismo en sí pueda ser enfermo él mismo y provocar, por lo tanto, una enfermedad laboral. Una pregunta, si hay un test tempranero de neurotoxicidad del manganeso, vamos a verlo y cómo se rastrea la exposición, cómo se hace un poco el control biológico. ¿Quieres contestar tú, María Clara? De acuerdo a la pregunta, lo primero es determinar los niveles de exposición de los trabajadores, determinar cuál es la población objeto que va a estar en ese programa de vigilancia
y empezar a hacer el seguimiento, el monitoreo. O sea, lo ideal es que no esté expuesto. Si llegase a estar expuesto, pues con todas las medidas que debe tener una empresa, medidas de control, de tal manera que este trabajador tenga los elementos de protección personal, tenga la ventilación, haya la rotación de turnos, tenga las medidas de prevención de lavarse las manos, de no comer dentro del área, etcétera. O sea, todo lo que conocemos como prevención en el puesto de trabajo. Y una participación del área de salud muy apropiada y oportuna, evaluando a ese trabajador desde su examen de ingreso, sus exámenes periódicos, sus monitoreos biológicos en sangre idealmente, sus valoraciones de neuropsicología. Podemos empezar a aplicar las pruebas de neuropsicología como seguimiento, y las evaluaciones en algunos países que ya usan de una vez la resonancia nuclear para ir haciendo el seguimiento de la resonancia nuclear y ver si se observan allí sus depósitos de manganeso. Puedo añadir algo. El caso del manganeso es verdaderamente típico y muy interesante porque siendo que es un elemento esencial, por fuerza tenemos cantidades medibles a nivel hemático, porque cada día tenemos que tomar cantidades discretas de manganeso. Por lo tanto, si os fijáis en el análisis clínico que María Clara nos ha propuesto antes, veremos cómo cuando el paciente ha sido tratado con operación, al final tuvimos un aumento de la excreción de manganeso urinario por encima aparentemente de los niveles permitidos a nivel laboral, pero todo esto era el efecto artificial de la terapia quelante. Una vez que se ha suspendido la terapia quelante, los niveles urinarios, puesto que los niveles hemáticos han seguido siendo normales en este caso, han vuelto a la normalidad. Lo que ha permitido confirmar al final, como ha dicho María Clara correctamente, no hubo una exposición excesiva a manganeso. Todo esto es coherente con la reconstrucción del historial, por un lado laboral y por el otro clínico, y nos ha permitido de concluir que en este caso fue un síndrome idiopático, algo que, porque cualquier enfermedad puede ser idiopática o puede tener una causa externa concreta, y por lo tanto hemos podido excluir la causa laboral. La otra pregunta que un juez, un sindicato, un obrero, un vecino, el mismo empresario podría poner al médico ocupacional es, bien, tú me has dicho que estamos gestionando una enfermedad idiopática, pero revisando las tareas y las condiciones de trabajo, ¿tú opinas que el trabajo que hace esta persona pueda empeorar el síndrome idiopático que ya está en marcha? También esto es una tarea específica que el médico ocupacional tiene que cumplir, porque al final es la pregunta lógica. Tú me has dicho, en este caso no está causada por el trabajo, pero yo también tengo que hacerme cargo de la posibilidad que su enfermedad empeore. Tendré que prevenir accidentes relacionados con el equilibrio estable, etcétera, etcétera, como hemos dicho, y también pensando en este. En la bibliografía que María Clara nos ha propuesto al final de la ponencia, también estaban unos papeles donde se ha comprobado que el trabajo de soldador, como era el perfil laboral específico de este señor, incluso con niveles de exposición un poco más elevados, no puede empeorar el síndrome de Parkinson. Por lo tanto, una vez que estamos manejando un caso clínico
con una supuesta relación con el trabajo, tendremos que fijarnos en un escenario bastante amplio con la necesidad de contestar a distintas preguntas y dudas. Marlene, ¿quieres añadir algo? Gracias, Estefano. Sí, me parece que este es un caso que idealmente nos muestra la gran dificultad, la gran inversión de tiempo y de recursos para poder diagnosticar ese nexo causal. Si nosotros nos vamos al principio, que es la correcta evaluación de los puestos de trabajo para hacer la prevención, en este equipo que maneja la seguridad y la salud del trabajo en la empresa, dentro de la empresa, y tenemos identificados los puestos, tenemos identificados las porciones o los niveles de exposición. Evidentemente, generar un nexo causal va a ser mucho más fácil porque ya la mitad de la tarea está hecha. No tenemos que hacer ese retroceso y esa investigación sobre el paciente que ya está enfermo, sino que nosotros tenemos una identificación plena de cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los niveles de riesgo, y ya está valorado ese riesgo en el puesto de trabajo y por lo tanto podemos hacer una intervención preventiva. Importantísimo entender que es imposible para un médico laboral generar este nexo causal si no hay la investigación y el aporte desde la empresa de las personas que están dentro de la empresa, como los ingenieros de diseño, los ingenieros químicos o agronómicos, dependiendo del tipo de tóxico del que estemos hablando, por ejemplo, en la agroindustria. Si nosotros nos damos cuenta, ahora hace poco que estaba revisando el documento de trabajo decente de la Organización Internacional del Trabajo, en donde decían, tenemos 3 millones de muertes en el 2019, dentro de las cuales todas debidas al trabajo, son secundarias al medio del trabajo. Y dentro de esas, el 89% de esas muertes fueron por enfermedad y solo el 11% por accidente. Y nosotros nos hemos sesgado a buscar los accidentes de trabajo y a controlarlos y dejamos el 89% de esa población sin diagnosticar. Preguntémonos, ok, mire la dificultad que conlleva el poder identificar el nexo causal de este trabajador para poder determinar si era un nexo causal laboral o extralaboral o idiopático. Miremos entonces si nosotros nos podemos ir hacia la parte de la prevención. ¿Cuántos de esos Parkinson que nosotros hemos diagnosticado y que tenemos en las estadísticas de nuestros países como muertes han sido generados por la parte laboral? No tenemos idea. La estadística que tenemos es el subregistro, como tú lo dices, es absoluto. Lo dice la misma Organización Internacional del Trabajo. Si el 89% de las muertes generadas en un año fueron causadas por enfermedad, ¿cuántas de esas enfermedades realmente fueron diagnosticadas y reconocidas con un nexo causal laboral? Es por eso tan importante que si nosotros tenemos esta formación multidisciplinaria con los ingenieros ambientales, químicos, farmacéuticos, con la gente de seguridad y salud en el trabajo, en donde podamos evaluar y priorizar el riesgo toxicológico realmente en el puesto de trabajo, que vamos a poder empezar a generar una estadística y un nexo causal y una intervención muy temprana de todas estas patologías. Voy a contestar algunas preguntas que han llegado sobre el control biológico. Se hace normalmente a nivel hemático y urinario, que son también los media donde tenemos los valores de referencia. En este caso, cabe destacar un elemento importante. No es un valor límite biológico en el sentido más clásico de la palabra. Son valores de referencia porque vamos confrontando los valores de los trabajadores que estamos siguiendo como vigilancia médica
con los valores que se esperan normalmente en la población general no expuesta a manganeso, porque puesto que todo el mundo tiene que ingerir con la comida, básicamente, el manganeso como elemento esencial para la vida misma, entonces tenemos un rango, un nivel fisiológico donde cabe normalmente toda la población, entre comillas, sana. Por lo tanto, tendremos que medir a nivel hemático y a nivel urinario y confrontar los valores que identificamos en el trabajador o en un grupo homogéneo de trabajadores con los valores que se esperan en la población general. Si vamos por encima de estos valores, todo esto sugiere que tenemos un exceso de disposición. Y desde allí tendremos que comprobar cuál es la posible fuente laboral de este exceso de exposición. Ya ha salido en el comentario, en la exposición de María Clara, la relevancia también de identificar, de ir profundizando el tema del segundo trabajo, o del tercer trabajo, o de otra cualquier condición ajena al trabajo más o menos oficial, porque podría ser informal, pero que pueda representar una fuente añadida de exposición al manganeso, porque mientras que el valor ambiental refleja el valor ambiental en el lugar de trabajo en este momento, es decir, es como una fotografía instantánea a la fecha, al día de hoy, el control biológico refleja también pensando en un equilibrio relacionado con la toxicogenética del agente químico, la exposición global, que podría ser laboral, hogareña, de un hobby, de un segundo trabajo, todo lo que sea. Por esto es importante pensar en una evaluación integrada entre ambiental y biológico, porque es la forma más fiable de llegar a una evaluación de riesgo. Otra pregunta, María Clara ha presentado toda una serie de enfermedades relacionadas con síndromes, con síntomas tempraneros y otros más tardivos. Por lo tanto, tenemos todos estos síntomas iniciales. Eh, Cada vez que salga una sospecha, hay que profundizar todos estos signos y síntomas. Hasta un punto puede llegar el médico ocupacional, una visita médica con el test de Romberg u otras pruebas. Hasta un punto, porque se llega a un punto donde si tenemos que profundizar un diagnóstico específico, sería más lógico en un caso clínico individual poner una pregunta específica, en este caso a un especialista en neurólogo. Yo creo que podría ser oportuno. María Clara, ¿quieres añadir algo después de estas preguntas que han llegado? La importancia de mantener en el tiempo la información sistemática de cada trabajador, de mantener la data de las mediciones que se han hecho, de las observaciones, de los mantenimientos, del uso, de la entrega, el uso apropiado de cada elemento de protección personal, los cambios, las reubicaciones, las rotaciones de los trabajadores. O sea, si logramos tener un mapa estratégico con información comprobada, ordenada, cronológicamente ejecutada y anotada, con un seguimiento médico juicioso, seguramente logramos intervenir mucho antes de la gravedad del paciente. O sea, que el trabajador ya no nos llegue en condiciones
deplorables, por ejemplo, con el tema del Parkinson, sino que podamos en situaciones muy tempranas poder detectar los síntomas. En esa autogestión, en el conocimiento del puesto de trabajo, en el diseño adecuado del puesto de trabajo, en la comunicación, que creo que parte importante de todo el aprendizaje que hemos tenido contigo y con CENEA es esa comunicación clara que debemos tener con los trabajadores, que entienda cuál es su riesgo, que entienda cuáles son sus condiciones, con el entorno laboral y adicionalmente, pues con todo lo extralaboral que hace el trabajador, que muchas veces son muchísimas más tareas de exposición a químicos, por ejemplo, de lo que puede estar en una empresa, y que a veces no podemos ni soportar técnicamente ni científicamente qué es lo que hace, y el trabajador mismo ni se da cuenta a qué puede estar expuesto. Entonces, es como el llamado de todos nosotros los que trabajamos en esa área, para poder mantener una data más fiable y poder hacer un análisis más concienzudo y más real sobre las condiciones de salud de los trabajadores. Gracias, Alfredo. Bienvenido. Muchas gracias. Ahí me escuchan. Sí, sí, te Bueno, escuchamos bien. Si, es todo un si gusto tienes volver a ver. la... Gracias, María Clara, mis felicitaciones. Le comentaba en un minuto que hablamos telefónicamente con Marlena en este momento, un estudio muy juicioso que presentaron porque uno primero piensa en muchas otras sustancias antes de esta. Lo digo porque yo hice un estudio para exposición a mercurio y digamos que era muy clara la exposición por el tipo de actividad que era una fabricación de lo que llamábamos, eso ya casi no existe, los bombillos ahorradores, así lo llamamos aquí en Colombia, perdón, se me va la voz. Em, entonces, pensar en este químico que ustedes estudiaron es un trabajo muy juicioso el que hicieron. Nada, sería muy bueno volvernos a ver cuando regrese Estefano a Colombia, no sé cuándo sea. Le oigo un español mucho más fluido. Lo mismo con la doctora Marlene, creo que es más fácil que nos veamos por estar acá. Em, y nada, estábamos un poco desconectados porque les comento rápidamente, cuando teníamos programada alguna actividad que íbamos a hacer, yo tuve precisamente un tema neurológico de primera vez, de causa desconocida, y lo comento sin ningún problema. Fue una epilepsia eh, ya de aparición tardía, ya de más de 50 años de edad, tuve esta epilepsia, am, que inicialmente pues tuvo muchas complicaciones y después de mucha rehabilitación, muchas cosas, pues ya creo que estoy nuevamente en mi actividad normal. em, pero que lo comento es porque si en algún momento se presenta la opción de hablar sobre este tema, me gustaría por dos cosas principales. Uno, el de romper con el estigma que tiene la epilepsia, ¿no? Desde la Biblia se habla que es estar poseído por el demonio, así de sencillo, ahí arranca todo el problema. Em, y toda la dificultad que hay para definir la aptitud ocupacional para los médicos en una persona con epilepsia, dependiendo de qué actividad económica sea, pero no quiere decir que para cualquier cargo haya una limitación. Obviamente que hay para algunos, sí, pero por lo menos aquí en Colombia, sé que en España sí, no sé qué otros países, sí hay definidos unos para, por ejemplo, ser conductor. Entonces hay definidos unos tiempos de no haber presentado síntomas, etcétera. Y obviamente que depende también mucho los medicamentos que esté tomando. Básicamente no quiero extenderme más en eso. Todo un gusto saber de ustedes nuevamente. Mira, el tema de la epilepsia efectivamente es un problema enorme y, y bastante grave, sobre todo en lo que se refiere a al juicio de aptitud laboral, ¿no? Que es uno de los cargos principales del médico ocupacional y del toxicólogo laboral.
como tú has dicho, es una patología grave, potencialmente invalidante, porque claro, es algo más grave. Eh, Puede salir con una crisis repentina e inesperada. La terapia normalmente hace una modulación en disminución de la actividad cerebral en su conjunto. Por lo tanto, es algo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, ya desde el principio. Por lo tanto, no solo el tema de conducir un coche o una maquinaria cualquiera, que esto ya es un problema. Una persona podrá tener su carnet de conducir su coche personal, pero a la hora de entregarle un coche o una maquinaria de trabajo, habrá que pensarlo un rato. La otra es una aptitud específica en un cargo, por ejemplo, en el campo de acción de una maquinaria, con un brazo, con algo así. Porque en este campo de acción, en un momento, si a este trabajador podría pasar un momento de malestar cualquiera, todo esto podría ser bastante peligroso. Otro problema, si en el lugar de trabajo tenemos obstáculos, incluso en la vía de escape a la hora de una emergencia que motive la necesidad de que salir rápidamente de un lugar de trabajo. Por lo tanto, es un caso que tiene una similitud un poco con el manganeso. Una epilepsia en sí misma es una enfermedad idiopática, porque es una enfermedad no rara en sí mismo, tiene una estadística, una incidencia clínica, pero es algo que no está en principio relacionado con el trabajo. A esas alturas tenemos que hacernos cargos de una evaluación doble. Por un lado, si el trabajo puede empeorar este síndrome. Por ejemplo, hay que excluir a ese trabajador del turno nocturno, porque la alteración del ritmo del sueño se sabe clínicamente que puede afectar y empeorar el síndrome epiléptico. Esto ya desde el principio clínicamente es un punto fijo. La otra es un problema de seguridad del trabajador relacionado con el lugar donde trabaja y las tareas previstas para este trabajador en relación a una condición suya, que a pesar de que siga siendo idiopática, pero puede influir muchísimo en el caso de provocar un accidente, por ejemplo, o empeorar sus condiciones, es decir, provocar que las crisis puedan manifestarse a pesar de la terapia, puedan ser más frecuentes y todo esto provoque incluso que el médico especialista neurólogo tenga que cambiar el protocolo terapéutico, aumentando, por ejemplo, la dosis del fármaco, debido al hecho que el trabajo de este señor supone un elemento crítico añadido. Este podría ser el cuadro. María Clara y Marlene, ¿queréis añadir algo? Gracias. Restricciones específicas tenemos para trabajo de alturas, para trabajo de confinados, para conductores como tal. Ya para cada cargo, pues es hacer el análisis específico del trabajador que padece la enfermedad, de su estado de control medicamentoso y neurológico. Y es un trabajador que tiene unas recomendaciones específicas, como tú dices, para los turnos nocturnos, para el sobreesfuerzo, para mayores condiciones de estrés, todo lo que pueda exacerbar su enfermedad.
pero tenemos en nuestras empresas muchos trabajadores que padecen la enfermedad y que lo que hacemos es un seguimiento más cercano, el conocimiento del supervisor claro sobre la enfermedad y sobre la condición del trabajador, por si en algún momento presenta un evento compulsivo, sea adecuadamente atendido en el sitio y evaluado, y las tareas específicas midiendo el riesgo ante una situación donde pueda tener realmente el trabajador una convulsión. Pero la verdad es que tenemos muchos trabajadores bajo este diagnóstico y pues el seguimiento es muy cercano. La situación, por ejemplo, actual en nuestro país, como te contaba, del sistema de salud, es que los pacientes se han descompensado un poco y han tenido más crisis epilépticas porque la medicación no ha sido la apropiada, porque no se las entregan, no la consume y tú sabes que para la epilepsia la dosificación es clave. Entonces, en eso hemos pasado, yo creo que el último año con nuestros trabajadores. Afortunadamente, pues no se han presentado accidentes y seguimos bajo esas premisas, ¿no? Del seguimiento adecuado. Obviamente, cargos de alto riesgo que se definen como tal, en donde cualquier situación del trabajador pueda producir lesión en sí mismo o en los demás, más lesiones sobre los equipos de las empresas, pues los tenemos muy en cuenta, tanto en el profesiograma como tal, como en la condición de las evaluaciones médicas o profesionales que hacemos. Si hay necesidad de hacer alguna prueba adicional para garantizar la condición de ese trabajador, pues se hace con el neurólogo, con las pruebas que el neurólogo nos indique, pues porque realmente la persona que más sabe de la condición del trabajador es su propio médico. Entonces, ahora seguimos ya en la recta final de este evento. Seguimos presentando un poco la estructura del diplomado. También tenemos aquí Marlene, que es una referente del diplomado en Colombia y en Latinoamérica en su conjunto. Por lo tanto, su correo electrónico que ya ha compartido en el chat puede ser una de las referencias. Voy a seguir compartiendo pantalla. Entonces, ya hemos visto cómo funciona, porque al final todo este conjunto de conocimiento que vamos adquiriendo y que ya hemos adquirido, porque al final será un diplomado, una tertulia entre profesionales que ya tienen una base bastante sólida de conocimiento en el campo. Al final ya se sabe que todo el conjunto de conocimiento permite con las herramientas típicas, el control de la exposición ambiental y biológico y la vigilancia médica, llegar al diagnóstico y antes a la prevención de las enfermedades laborales. Y luego con el tema del diagnóstico diferencial que María Clara ha enfocado muy eficazmente. Aquí tenemos la referencia desde la página web de CNEA, tenemos el correo electrónico, también tenéis lo que ha dicho Marlene, en el QR code tenéis también un conjunto de información, la edición próxima va a empezar en el mes de julio. Tenemos un programa bastante articulado, como podréis ver luego más detalladamente en el dossier. También Marlene tiene el dossier y puede enviarlo a quien pida el contacto. Aquí tenemos los módulos, porque el programa se desarrolla en 4 módulos. Cabe destacar, todos los docentes son profesionales. Por lo tanto, es una propuesta didáctica, pero práctica, es decir, siempre pensando a escenarios concretos para despejar dudas, para gestionar inquietudes, que los mismos alumnos, entre comillas, alumnos, proponen, porque al final en mi empresa está pasando esto, ¿cómo vamos a gestionar la situación? Al final, todo esto es muy importante.
Nuestro método básicamente es el taller continuo, es decir, siempre vamos presentando casos prácticos, porque al final eh, vamos a compartir un conocimiento, vale, pero nunca un conocimiento que se queda en un nivel académico, puramente académico, sino que tendrá una aplicación práctica y pensando a las normativas internacionales, no solamente el tema de los valores límite, que en el caso de la toxicología laboral es un punto clave, por supuesto, sino en su conjunto toda la normativa internacional con, en algunos casos, por ejemplo, el tema amianto es un tema muy típico, haremos una comparación entre las leyes de los distintos países, México, Perú, Ecuador, Colombia, etcétera, también pensando cómo está avanzando a nivel internacional este tema, que es muy importante, y cómo los distintos países lo están gestionando. Porque al final cada profesional tendrá luego que gestionar la situación en su país. Por lo tanto, es un tema importante. Este es un poco la hoja de ruta, es decir, vamos a evaluar para prevenir el riesgo toxicológico, que por lo tanto, al final, el objetivo es la protección de la salud en lugar de trabajo y en el medio ambiente, pensando al impacto ambiental de las actividades humanas, las actividades antrópicas, ¿verdad? Y todo esto si se sabe lo que puede pasar relacionado con la exposición, todo esto nos permite de dibujar una estrategia preventiva y de dibujar también un plan y un protocolo de vigilancia médica específico por un agente dañino o por un abanico de agentes dañinos que puedan coexistir en un lugar de trabajo. Al final, lo que ha presentado María Clara es un ejemplo muy eficaz de lo que se puede derivar como conclusión en la existencia o menos de un nexo causal y luego tendremos que preparar y entregar un informe que puede ser técnico, es decir, un audit, por ejemplo, interno a la empresa, si sale un caso que merezca un análisis específico, podría ser un informe judicial si estamos enfrentando un juicio, porque al final a veces todos estos casos luego podrán ser evaluados como enfermedad laboral y por lo tanto inhibición, etcétera, es un tema también de tipo médico-legal y por lo tanto al final hemos vuelto donde hemos salido. El toxicólogo laboral, así que el médico ocupacional, tiene que ser un profesional que sabe contestar a las preguntas que les puedan proponer desde distintas orígenes el sindicato, el obrero, el trabajador, la esposa de un trabajador con preocupación, un juez, un alcalde, lo que sea. El conocimiento nunca a un nivel académico, sino a un nivel práctico y eh, saber contestar y expresar con claridad y con rigor científico todo lo que tenemos que hacer. Al final, también es un ponernos al día. Uno de los elementos que siempre seguimos destacando, la necesidad de consultar bases de datos, de seguir siendo curiosos, porque al final nunca podemos darnos por satisfechos de lo que ya sabemos, incluso porque siempre, también en el caso de un agente químico, se puede conocer algo más, algo peor, algo que antes no era cancerígeno, de repente sale que puede ser cancerígeno, por ejemplo, y al final toda esta propuesta didáctica pero profesional
está dirigida a un abanico de profesionales con distintos perfiles en su conjunto, porque al final todos nosotros como toxicólogos o especialistas de salud ocupacional, bien sabemos que todo esto, la prevención es una tarea multidisciplinaria. Por lo tanto, distintos profesionales con distintas culturas al final tendrán que sentarse alrededor de una mesa, encontrar un idioma común y poner en común sus conocimientos con un objetivo común, que al final es la protección de la salud en lugar de trabajo y las mejoras de las condiciones en general. Al final, esto era un poco el tema. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y todo. Aquí tenéis también mi correo electrónico. Voy a quitar pantalla. Tenéis todas las referencias al correo electrónico. Si sale una duda mañana o la semana próxima, una inquietud cualquiera en este tema o en otros temas de la toxicología del laboral, podéis escribir sin ningún problema y nuestro empeño, se dice en italiano, vamos a prometer que vamos a contestar a todas las preguntas que nos lleguen también por correo electrónico. Si no hay nada más, podemos dar por concluido este webinar. Muchísimas gracias. Creo que iremos organizando otros momentos más o menos similares a estos. Por lo tanto, tendremos anuncios por redes sociales y por electrónica. Muchísimas gracias. Un cordial saludo a todos.